Bueno, antes de ir a la pausa les adelantábamos de Modo Hongo, este sitio web creado por De la Raíz Films junto a Alejandro Sequeira para conocer los hongos de los parques urbanos. Bueno, cómo funciona, qué hongos podemos encontrar. Esto lo vamos a conocer de la mano de Alejandro, quien es investigador en ciencias biológicas y además artista gráfico. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer tenerte de nuevo. También para mí. Bueno, entré y está buenísimo porque te permite como caminar como si estuvieras ahí, ¿no? Para encontrar los hongos. Primero que nada, ¿qué podemos encontrar? Ustedes trabajaron en el Parque Lecoq y también en el Parque Roosevelt. ¿Qué nos proponen en ese recorrido? Bien, bueno, primero que me parece que es una plataforma increíble. La gente de La Raíz Films hizo un trabajo espectacular permitiendo eso, que cada uno desde su casa pudiera realmente hacer un paseo muy vivencial en parques urbanos. Uno de los objetivos era poder llegar a la naturaleza sin tener que, obviamente, bueno, por la interfase virtual, pero también pensar de que tenemos montes muy cerca. Estamos, por ejemplo, sin salir de la capital, podemos ir y recorrer algunos lugares urbanos como el Roosevelt o el Lecoq y ver una diversidad de hongos maravillosa. En pinares y en eucaliptales, por ejemplo, que son dos de los lugares típicos, podemos encontrar especies comestibles muy ricas. Algunas les dimos un protagonismo especial porque mucha gente llega a los hongos buscando alimentación saludable. Claro. Entonces podemos encontrar el delicioso, uno de los hongos de estación típicos de Uruguay, en el sentido de que la mayor diversidad de hongos está dada ahora, en el otoño. Yo siempre comento que hay un micólogo brasileño muy amigo, Jefferson Müller, que dice que el otoño es la primavera de los hongos. Y me encanta esa metáfora. Divino. Y esos es la hongos, zafra de hongos. En la zafra de hongos. Hoy van a verlo en las rutas, por ejemplo, están justamente vendedores del hongo delicioso, que es un hongo de color anaranjado, muy sencillo de identificar, muy rico, le llaman níscalo en Europa y en México y en otros países de habla hispana. Y bueno, es una alimentación que está ahí, cerquita. Ahora, Alejandro, me imagino, y Lore lo consultaba, ¿no? Uno va, lleva la aplicación, la web de repente para ir haciendo ese recorrido, pero capaz que le da temor, dice, ¿le estaré invocando? ¿Será el que dice la web o no? El mito del hongo venenoso, claro, ¿no? me hará mal. Sí. ¿Qué le podemos decir a las personas que, bueno, ven esta nota, consultan la web y dicen, bueno, tengo ganas de ir a recorrer, pero después al momento de prepararlo me da un poquito de temor? Ahí yo diría, hay dos cosas importantes. A ver. Una es que, sí es cierto, hay hongos tóxicos en Uruguay y en el mundo. No son muchos en relación a los demás. Estamos hablando que el reino de los hongos tiene aproximadamente 1,5 millones de especies conocidas, de la cual creemos que es un porcentaje muy chico de lo que existe en realidad. Pero los hongos tóxicos en Uruguay no pasan de 3, 4, o sea, son muy pocos. A veces deberíamos explicar más cuáles no se comen o no se recolectan de los que sí. Son la ínfima minoría, digamos. Una minoría. Y otra cosa importante de recalcar es que no hay reglas básicas para diferenciar unos de otros más que conocerlos. Por eso esta aplicación de Modo Hongo, que te permite verlos desde distintos lugares, ver de distintas vistas, ¿no? Poder ver los colores, ver dónde crecen, es fundamental y es muy didáctico. A veces que en las guías, que es lo que usamos generalmente los que exploramos la naturaleza y todos los apasionados por el mundo natural, tienen solamente fotografías. Entonces, el tema de lo audiovisual te da una dimensión mucho más completa de las especies que vas a poder encontrar. O sea, no hay forma de equivocarnos viéndolo en la web. Yo creo que con la información. Fíjate que en Modo Hongo lo que hicimos fue, además de mostrar los lugares, o sea que es muy importante porque los hongos se relacionan con la naturaleza, ya sea vinculándose a árboles en particular, como a lugares y terrenos en particular, o sea que viendo el entorno ya tenemos una idea de qué hongos podemos encontrar. Y después verlos filmados de distintas vistas, verlos de arriba, de costado, cuáles son sus características, además, ¿no? Es fundamental para poder identificarlos. ¿Qué pasa si se opta por el consumo de esos hongos? Más allá de que sean tóxicos o no, yo también te preguntaba antes de comenzar la nota, a veces son espacios muy utilizados, algo depredados también. ¿Son productos de calidad para la salud humana consumir hongos que uno se pueda encontrar en un monte de acceso común y corriente, digamos?
En general, en Uruguay yo creo que sí, porque nuestros parques o nuestros lugares naturales, incluso dentro de las ciudades, son bastante aireados. No tenemos lo que yo podría decir es que quizás aquellos hongos que están en la ruta o en lugares muy transitados podrían llegar a acumular ciertas sustancias que no son saludables, pero ni siquiera eso, porque los hongos crecen muy rápido, se desarrollan esa parte de fructificación o la seta, que en realidad es el aparato reproductor del hongo que vive en el lugar, crece muy rápido. Entonces tampoco quizás tenga mucho tiempo de acumular demasiadas toxinas si las hubiera en el lugar. Pero en los parques que tenemos, como digo yo, aireados, podemos encontrar setas comestibles en muy buen estado. Alejandro, me imagino que muchos uruguayos ya conocen los beneficios de consumir este tipo de hongos en comidas, en aperitivos y demás. ¿Qué le aportan a la salud a las personas? Bien, en general todos los hongos comestibles tienen un perfil muy saludable, con muchos nutrientes, son muy ricos en vitamina D, hoy que justamente estamos sufriendo una carencia grande en vitamina D por falta de exposición solar y etc. En los últimos meses, bueno, yo me hice un examen, me falta vitamina D, me mandaron tomar esas cápsulas. Todo el mundo que le cuento, a todo el mundo le mandaron tomar vitamina D también, porque la tiene baja. Totalmente. Y además, bueno, gran aporte de vitamina D. Por otro lado, tenemos micronutrientes, selenio, que es muy importante para el descanso, para poder profundizar el sueño. Tenemos también una gama de, además de tomarlos como alimento, es casi indisoluble pensar hongos solamente como alimento. Generalmente siempre tiene un perfil medicinal importante. Y además, en Uruguay, y esto es algo a recalcar, hemos encontrado a nivel silvestre 5 de las especies medicinales más importantes del mundo. Ah, mira, ¿y a qué apuntan? Y justamente hay un grupo de hongos que se llaman ganodermas, que tienen un gran aporte de antioxidantes y beta-glucanos que se están estudiando en todo el mundo. Esto no es algo que quizás en Uruguay estamos ahora como comenzando, pero que en el mundo ya es tendencia. Porque se han hecho tratamientos anticancerígenos, se han hecho tratamientos para mejorar, por ejemplo, la calidad del sueño o bajar la ansiedad, en los cuales los hongos medicinales tienen un protagonismo fundamental. Entonces yo creo que nosotros, Uruguay, teniendo como gran patrimonio la humedad y una gran biodiversidad de hongos, nos permite tener a la mano en realidad aportes de medicina a través de los hongos que para el futuro van a ser muy importantes. Justamente te quería preguntar eso, ¿qué propicia de nuestro país la proliferación de hongos con esa facilidad? Bueno, tú lo mencionabas, ¿no? La humedad, capaz que las sombras de algunos espacios más arbolados. Tenemos mucha vegetación, tenemos mucha pradera, que hay muchos hongos. Por ejemplo, esas esponjas de campo que nosotros vemos a veces en las rutas, los costados de las rutas o en los campos mismos, que son muy globosos, blancos, grandes. Hay mucha gente que dice, ¿pero eso se come? Y yo digo, sí. Si tú lo cortas y la parte de adentro el interior es blanco, tienen una gran cantidad de carne fúngica, totalmente saludable. Y bueno, hace unos años que venimos insistiendo y haciendo divulgación con hongos, cada vez vemos más en las redes fotografías, por ejemplo, de milanesas hechas con esponjas de campo. Hoy nos contabas los del Stroganoff. Te quedó. No. Le llegó al corazón. Pero me quedé pensando, porque uno piensa, a ver, he probado risotto de hongos, que es delicioso, le aporta un sabor muy especial. Pero ¿cómo se vería un stroganoff de hongos en vez de pollo? Y bueno, tendríamos que, punto 1, salir a buscar el famoso hongo pollo. Digo famoso hongo porque pollo, en el mundo es famoso. En Uruguay lo estamos conociendo. Le dicen chicken of the woods. O sea, que imagínate eso de ir a cazar hongos, que eso es un término que se utiliza mucho porque no son ni animales ni plantas. Entonces ni siquiera calza el tema de la recolección. Hay expertos que dicen vamos a cazar hongos. Y bueno, el hongo pollo forma repisas amarillas, fundamentalmente en Uruguay en eucaliptos, puede aparecer en fresnos, y son unos esporomas, como es el término técnico, o sea, la fructificación muy carnosa, de color amarillo, a veces anaranjado, y la carne sabe y tiene textura pollo. Cuando decís repisas, ¿a qué te referís? Que son como si fueran estantes, no forman la seta típica que es sombrero y pie, que la vemos en el suelo, como el hongo Amanita muscaria, el hongo rojo de los cuentos infantiles, o el porcini, que también tenemos en Uruguay, silvestre, sino que forman como si fueran unos estantes en pleno tronco del árbol.
generalmente parasitan los árboles. Ahora, nosotros nos lo comemos y es muy, muy rico, muy sabroso. Yo siempre nombro algunos platos pioneros en Uruguay, como el que hizo Coco Gandini, cocinera de Cuarzo, que hizo un pollo tikka masala utilizando el hongo pollo. Y eso le abrió una brecha para justamente la gente que busca comida vegetariana o vegana. Y sabiendo que, repito, todos los hongos silvestres generalmente tienen un buen aporte de sustancias que potencian el sistema inmunológico. Mirá qué importante. Y no aportan grandes cantidades calóricas. No tienen cero aporte de grasas, de colesterol. Y si a eso le sumás justamente sustancias que potencian el sistema inmune y que además generan vitamina D, selenio, betaglucanos, antioxidantes, estamos dentro de lo que es algo orgánico de alimento y medicina. Ya tenemos que cerrar. En estos 2 parques urbanos que mencionábamos y que están en la aplicación modohongo.uy, ¿qué cantidad de especies podemos encontrar ahí? Bueno, yo creo que ahí relevamos, si mal recuerdo, en torno de las 40 especies relevadas, porque tuvimos que filmarlas, encontrarlas. Con los hongos hay que coincidir. ¿Qué quiere decir eso? Que las setas, y esto que estamos hablando, se forman en el momento que el hongo se reproduce. El cuerpo del hongo es invisible a la vista, porque son hifas microscópicas. Pero cuando fructifica es que lo encontramos. Entonces, coincidir es un momento maravilloso. Y te voy a hacer una anécdota muy cortita para cerrar, si querés, que es que en Modo Hongo pudimos filmar por primera vez un porcini, el famoso hongo que generó la industria del fungi secchi italiana, que se pensaba que en Uruguay no había. Entonces, pudimos filmar y encontrar en el Parque Roosevelt un porcini silvestre uruguayo. Qué maravilla. Que tenemos la sensación, y esto es una cosa que emociona mucho, que probablemente puede haber sido una cepa plantada, sembrada, entre comillas porque no es planta, por el doctor Rodolfo Taliche en la década del 80. Quizás eso fue un mensaje de decir, pucha, qué buena es hacer la divulgación de hongos y tenemos ese ejemplar en el Roosevelt. Qué bueno. Sin lugar a dudas. Bueno, muchísimas gracias por este trabajo. Está hecha la recomendación, modohongo.uy, es de libre acceso y la verdad que es un paseo educativo, pero también lúdico para disfrutar. En familia. En familia, de la naturaleza. Se puede ir ahí, estar recorriéndolo o quedarte en tu casa y también disfrutarlo a distancia. Así que muchísimas gracias. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias por todo el ustedes. trabajo.